Buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana en la continuación de nuestras charlas en materia de política exterior. Queremos agradecerles que estén con nosotros desde muy temprano y sin duda estamos terminando el semestre con una serie de temáticas interesantes en el marco de la coyuntura del área de política exterior. Eh, Sin más, pues queremos agradecer hoy a las profesoras Isabel Salazar, a la doctora Isabel Gaitán, al maestro Jorge Arriaga por acompañarnos en el tema retos y acciones de la diplomacia mexicana en materia hídrica. Y sin más, le cedo la palabra a la maestra Isabel Salazar. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok, buenos días chicos, buenos días a la mesa. Gracias a la Coordinación de Relaciones Internacionales por esta oportunidad de hablar de un tema que me parece muy importante y muy actual, que es acerca del agua y sus implicaciones en la actualidad. Tenemos con nosotros al maestro Jorge Arriaga, quien es licenciado en Relaciones Internacionales con mención honorífica y especialista en Economía Ambiental y Ecológica, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también maestro en Tecnología Ambiental con orientación en Gestión de Recursos Hídricos por el Imperial College London y es egresado del programa de Liderazgos Progresistas de la Fundación Friedrich Ebert Steenfurt de la Escuela de Transparencia auspiciada por Transparencia Internacional, capítulo Lituania. En 2010 recibió la beca de Ciudad de México, China, otorgada por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México para realizar una investigación en Pekín, China, sobre empresas rurales. Ha participado en trabajos de consultoría para la Organización Cooperación y Desarrollo Económicos de la Universidad de Oxford, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, entre otras organizaciones nacionales e internacionales. Ha sido coordinador del Observatorio Hídrico del Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Actualmente se desempeña como coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo auspicios de la UNESCO. Sin más, démosle la palabra al maestro Arriaga para que nos explique y nos amplíe sobre el tema. Muchísimas gracias, maestra Salazar. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por supuesto, muchas gracias al Centro de Relaciones Internacionales. Es un gusto regresar, aunque sea de manera virtual, a mi casa, que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y por supuesto, en especial a la doctora Rosa Isabel Gaitán por invitarme a esta charla. Después de mucho tiempo de convivir en las aulas, pues ahora regreso en esta invitación. Y por supuesto también a la doctora Marlene Alcántara, muchas gracias por compartir la mesa con nosotros. Bueno, he preparado una pequeña presentación. No sé si se está viendo, ¿verdad? Bueno, el día de hoy me invitaron para hablar de los retos y acciones de la diplomacia mexicana en materia hídrica y lo que me gustaría tratar el día de hoy en estos minutos es primero, pues así tal cual se dijeron, los retos y las acciones. Primero, cuáles son los retos a nivel global y para México y después cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en dos temas particulares. Obviamente, si quisiéramos hablar del tema del agua, pues podríamos pasarnos un curso completo analizándolo, pero quisiera en particular ir hacia dos temas, que es la hidrodiplomacia, es relacionada a las aguas transfronterizas, y la diplomacia científica. Bueno, ¿cuáles son los retos a nivel internacional? Nosotros sabemos que el agua es un elemento característico y que tiene algunas implicaciones particulares. ¿Por qué? Porque es un recurso dinámico que es difícil de medir y evaluar, tiene variaciones estacionales, ciclos de abundancia y sequía. Esto, antes de que nos conectáramos estábamos hablando de eso, ¿no? Cómo hemos tenido la peor sequía de los últimos 50 años y ayer llovió como si no hubiera mañana. Y esto pasa pues todo el tiempo. También tenemos que analizar cosas de calidad y cantidad. Hay agua superficial, hay agua subterránea. El agua no reconoce fronteras y este es un gran tema que tendríamos que analizar y que lo vamos a ver un poco más adelante. También en el análisis del agua existen valores y percepciones que muchas veces suelen escalar muy rápidamente de cooperación hacia el conflicto. Entonces también son puntos a analizar en este tema.
Desde hace algún tiempo se ha hablado que si el agua van a ser el tema de las próximas guerras, ¿no? Ismael Serageldin nos decía en 1995 que las guerras del futuro justamente van a ser por el agua y no por el petróleo. Y así diferentes instituciones internacionales nos los han dicho. De hecho, el último reporte del Foro Económico Mundial de los riesgos globales ubica a los climas extremos, el daño ambiental provocado por la humanidad, como los riesgos globales más probables en los próximos 10 años. Y estos riesgos pues ya están aquí. ¿Cómo les hacemos frente? Pues ese es el punto. El agua es, como vemos, un tema de seguridad y puede ser analizado desde, aquí es un poco más de relaciones internacionales, como una amenaza convencional o como una amenaza no convencional. Convencional en el sentido de que puede incluso provocar conflictos entre países o entre diferentes entidades, y una amenaza no convencional por todos los riesgos o las afectaciones que puede llevar, por ejemplo, para el desarrollo sostenible. Lo que nosotros hemos propuesto analizar es a partir del concepto de seguridad hídrica, que como todos nosotros en relaciones internacionales sabemos, responde a una ampliación o una reconceptualización del término de seguridad, que sobre todo desde la época de los 70s, pero fundamentalmente al término de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría, se amplían estos grandes temas que se analizaban en seguridad, ¿no? Pasó del tema político y militar a otros en términos horizontales, hacia lo económico, lo ambiental y lo social. También vivió una profundización vertical. Antes estaba solamente centrado en el papel de los estados y vemos ahora una necesidad de analizar lo regional, lo global, pero también lo local, lo comunitario e incluso lo personal. Y justamente en esta reconfiguración de la seguridad es que se habla de la necesidad de hacer, de sectorizar más, o sea, hablar de pequeños sectores para hablar de seguridad. Y aquí vemos, por ejemplo, la seguridad energética y seguridad alimentaria, que son como los tradicionales. Cada vez más se habla de la seguridad climática y la seguridad ambiental. Y podríamos aquí ubicar también a la seguridad hídrica como, yo diría, un eje transversal de todos estos, porque como dije desde un principio, el agua es un elemento esencial sin el cual no podríamos cumplir los demás objetivos de desarrollo sostenible, ni el otro tipo de seguridad. Llegar a la seguridad hídrica o al concepto de seguridad hídrica no fue sencillo. Es un largo proceso que inició desde 1977 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que fue la primera y la única gran conferencia de Naciones Unidas específicamente relacionada con el agua. Y esto también es muy interesante ver cómo en 1977 todos los países se reunieron justamente para analizar una posible crisis del agua y ver qué es lo que se iba a hacer. Y lo primero que se dijo, tiene que haber un sistema de monitoreo a nivel global, porque no conocíamos qué estaba sucediendo con el agua. Y a partir de 1977 hasta la fecha, no ha habido otra gran conferencia de Naciones Unidas sobre el tema. Y esto nos habla mucho de qué prioridad le estamos dando a nivel internacional a un recurso que hemos dicho es elemental. Esto no quiere decir que el agua haya quedado olvidada, pero no se le ha dado esta prioridad que significa tener una conferencia de Naciones Unidas sobre ella, ¿no? Por ejemplo, pues en la Declaración del Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, por supuesto que está incluido el agua. En el concepto mismo de seguridad humana se reconoce el agua pues como un eje transversal para garantizarla. En 1996 se habla por primera vez de la gestión integrada de los recursos hídricos, que lo que busca es analizar la integralidad del agua, no solamente como un elemento prioritario para la producción de alimentos, de energía, etcétera, sino también de sus recursos asociados y de, por ejemplo, la tierra y también los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Para el 2000, el segundo Foro Mundial del Agua lanza el primer reporte donde se lanza el concepto de seguridad hídrica sin tener mucha claridad a qué nos referíamos con esto. El reporte se llama Un Mundo con Seguridad Hídrica y en 2009 este reporte de riesgos globales que mencionaba hace unos momentos reconoce la seguridad hídrica como un riesgo global. Y a partir de ahí no ha salido
de los riesgos globales. Y de nuevo, no vemos a nivel internacional elevar el agua a este grado que debería estar ocupando en las agendas internacionales. Para 2015 esto fue una muy buena noticia. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por primera vez en la historia, el agua ocupa un objetivo de desarrollo, ¿no? Los objetivos de desarrollo del milenio estaba incluido en las cuestiones de medio ambiente. Y esto era, pues hubo unas críticas muy importantes con respecto a si deberíamos o no tener un objetivo de desarrollo sostenible específico para el agua. Porque uno de los pues grandes críticas que se le ha tenido al sector hídrico, al menos en México, es que se le ve algo como muy técnico, algo de tubos, de ingeniería, y separado de las cuestiones sociales y ambientales. Y suponía esto que al separarle, al ser un objetivo de desarrollo sostenible específico para el agua, pues se regresaría a este paradigma de desconexión con el medio ambiente. Sin embargo, pues como todos ustedes saben, los objetivos de desarrollo sostenible tienen algunas características de indivisibilidad y que se necesita cumplir uno para poder cumplir el otro, ¿no? Entonces ahí queda resuelto este problema. Y vemos que por primera vez está el objetivo 6 de agua limpia y saneamiento. Y de nuevo, aquí lo que pretendo mostrar es cómo el agua y la seguridad hídrica son esenciales para el cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En las bolitas azules son aquellos que dependen directamente de la seguridad hídrica, como por supuesto la producción de alimentos y de energía, el fin de la pobreza, por supuesto, que pasa por la producción de alimentos y su distribución más equitativa, o la construcción de ciudades y comunidades sostenibles también tiene mucha relación con el agua, ¿no? Por supuesto, las cuestiones ambientales de vida submarina, vida de ecosistemas terrestres. Y hay otros elementos que facilitan el alcance de la seguridad hídrica. Y esto, por ejemplo, en particular, el objetivo 16, que es algo a lo que yo me he enfocado últimamente, es el análisis de los sistemas de gobernanza y de las instituciones, cómo favorecen o impiden alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el 6, ¿no? Yo en particular me dedico al análisis de la corrupción en los sistemas de agua potable y saneamiento, y cómo vemos que, por ejemplo, entre el 30 y el 40% del dinero que nosotros pagamos nunca llega a su destino, ¿no? Se desvía de su objetivo, y entonces imagínense todo lo que podríamos hacer, cómo podríamos elevar nuestros sistemas de agua potable y saneamiento si elimináramos la corrupción, ¿no? Y este no es un problema exclusivo del agua, por supuesto. Se repite en prácticamente todos los sectores, pero estas conexiones de nuevo no se habían visto hasta que se ha impulsado la Agenda de Desarrollo Sostenible, o la Agenda 2030. El objetivo 6 tiene estas metas que están aquí en la pantalla, y que, como se dan cuenta, pues sí buscan esta integralidad de los recursos hídricos, ¿no? Verlos sí como un servicio, pero también como algo relacionado con los ecosistemas y también con las cuestiones de los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Entonces, lo que nosotros proponemos es estudiar los temas de agua a partir del concepto de seguridad hídrica, que también ha sido ampliamente criticado por este fenómeno de securitización, y de que entonces todo de lo que hablemos de seguridad tiene que asumir medidas de este nivel, ¿no? Incluso militares, etcétera. Nosotros creemos, y bueno, digo nosotros porque, como lo mencionaron, tengo la fortuna de pertenecer al Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO. Entonces, en UNESCO nosotros creemos que el concepto de seguridad hídrica es un concepto más integral, que se aleja de esta parte tradicional de la securitización para hablar de estos 4 elementos, ¿no? Lo primero que buscamos es garantizar acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuada y a un precio justo, asegurar los recursos hídricos para los ecosistemas, promover abastecimiento adecuado para actividades productivas, y por último, salvaguardar todos estos 3 elementos, incluso ante los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, como inundaciones, sequías, deslaves, tsunamis, etc. El alcance de la seguridad hídrica, pues, no es tarea sencilla. Existen elementos para alcanzarla, y aquí mucho depende también
de la diplomacia y de las relaciones internacionales. Se requiere de una buena gobernanza, cooperación, ¿no? Cooperación entre países y entre diferentes instituciones dentro de los países, una paz y estabilidad política, porque si no existe paz y estabilidad política sería muy difícil implementar cualquier tipo de acción que pretendiera garantizar estos elementos de los cuales ya mencionamos. Y, bueno, por supuesto, el financiamiento, ¿no? Si no existe el dinero necesario para construir la infraestructura, para proteger los ecosistemas, simplemente no podría hacerse. Y en este sentido, la cooperación internacional es un factor fundamental, ¿no? Sobre todo para los países en desarrollo que no han podido cumplir estos objetivos por la falta de financiamiento. Lo que vemos entonces a nivel global es que en lugar de hablar de seguridad hídrica, realmente tenemos que hablar de una inseguridad hídrica por factores pues de muy diversa índole, ¿no? Como este incremento poblacional muy alto que se ha estabilizado, pero de todos modos la presión que ejercemos sobre los recursos hídricos es muy alta. El crecimiento económico que, de nuevo, si bien ha sido lento en los últimos años, es un crecimiento económico que ha sido muy intensivo en el uso de energía y de materiales, en particular de los recursos hídricos. Este fenómeno de urbanización, donde ya más del 50% de la población mundial vivimos en ciudades, y obviamente los requerimientos hídricos que tenemos pues son mayores. Y por último tenemos el cambio climático, que ya está aquí con nosotros y que pues espera que se agraven sus efectos en los próximos años. Para 2050 se espera que nosotros requiramos más del 80% de la electricidad o de la energía que estamos utilizando en este momento. ¿Por qué? Porque hay todavía millones de personas a nivel internacional que no tienen conexión a la energía. ¿Y cómo la vamos a conectar? O sea, si queremos avanzar en la agenda de desarrollo sostenible, significa que les vamos a tener que dotar de electricidad, ¿no? Entonces hay un consumo de 80% más, 55% más agua y 60% más de alimentos. Y si pensamos en el nexo agua, energía y alimentos, pues vamos a ver que las presiones no son individuales, sino compartidas. Entonces lo que tenemos en este momento es un incumplimiento del derecho humano al agua potable y al saneamiento. Esto que dijimos, no le estamos garantizando agua potable a las personas en calidad y cantidad adecuada y un precio justo. Hay una pérdida de ecosistemas muy elevada, baja eficiencia en el uso del agua para la producción y una creciente vulnerabilidad ante fenómenos extremos. Todos estos factores lo que habían creado eran retos estructurales a nivel internacional que ya estaban ahí, que se han intentado resolver y que los resultados han sido pues dispares de acuerdo de qué país estemos hablando. Pero todo esto vino a agravarse con la pandemia de COVID-19. Vamos a analizar en un momento más por qué, pero pues lo que nos da esto es un caldo de cultivo perfecto para tener una inseguridad hídrica a nivel internacional. ¿Cómo se expresa esta inseguridad hídrica a nivel internacional? Bueno, vemos que 153 países comparten ríos, lagos y acuíferos transfronterizos. Esto implica que en estas cuencas están el 54% del agua, el 42% de la población y el 42% del territorio. Y lamentablemente solo hay 40% de las aguas transfronterizas están reguladas por algún tratado, acuerdo, acta, etc. A pesar de que hay 450 tratados sobre aguas transfronterizas, el nivel de cooperación es muy reducido. De hecho, lo que están viendo en el mapa es un monitoreo de Naciones Unidas sobre cuál es el nivel de cooperación entre aguas transfronterizas. Y si se dan cuenta, ahí aparece México, tanto en cuencas transfronterizas, es decir, aguas, lagos y ríos, y en acuíferos es agua subterránea. El nivel de cooperación de México es muy bajo, ¿no? Entre el 0 y el 10%. Y eso a pesar de, como vamos a ver más adelante, existe un tratado, al menos con la frontera de América del Norte. Los niveles de estrés hídrico, ya en este momento 17 países se enfrentan estrés hídrico extremadamente alto. ¿Qué significa extremadamente alto? Que que ya están haciendo uso hasta del 80% de los recursos que tienen disponible técnicamente. A lo mejor podrían utilizarlo más si tuvieran otro tipo de tecnología que en este momento
no pueden disponer los países, ¿no? Y 44 países restantes enfrentan estrés hídrico alto. Si ven, México está entre la lista de estrés hídrico extremadamente alto. Y vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las diferencias, porque también reducir a México a un solo concepto es muy engañoso. La Ciudad de México aparece dentro de las ciudades con estrés hídrico extremadamente alto. Y eso debería pues de estarnos preocupando, y creo que es un tema que últimamente hemos visto mucho en los medios de comunicación por esta gran sequía que hemos tenido, que es la peor de los últimos 50 años. 2.200 millones de personas siguen sin tener acceso a agua segura y 844 carecen de servicios de agua potable. El no tener agua segura significa que puede ser que la tengas, o sea, que tengas un grifo, pero que la abras y no salga, ¿no? Que no la tengas los 24 días, los 7 días de la semana, las 24 horas, los 7 días de la semana, o que no cumple con la calidad adecuada para cumplir con tus servicios y el derecho humano al agua potable. En saneamiento estamos incluso peor. 2.100 millones de personas carecen de servicios de saneamiento y 892 millones practican defecación al aire libre, con todas las implicaciones ambientales y de salud pública que esto representa. En el contexto de COVID-19, se le preguntó cuál es la proporción de la población con acceso a infraestructura básica para el lavado de manos, y solo 70 países Creo que tuvimos un problema técnico. Así es, Marlene. Perdimos la señal de Jorge. Sí, sí, esperemos que se pueda conectar nuevamente. Mientras tanto, estudiantes que nos están siguiendo a plantear sus preguntas a través del chat de las internacionales para ir elaborándolas y conjuntándolas cuando hagamos la sesión de preguntas y respuestas. Justamente antes de iniciar la sesión comentábamos que habíamos tenido en diversos lugares problemas de conexión serios desde ayer, y era una preocupación. Esperemos que en breve podamos retomar la presentación y seguir con este tema, bueno, que para las profesoras de política exterior del siglo XXI, la política exterior 3, de las relaciones internacionales, son fundamentales, ¿verdad? Este ciclo que hemos denominado Creo que ya está otra vez. México, termino la idea. Este ciclo de política exterior del siglo XXI, temas y enfoques, del cual el tema de los retos de México para conseguir y tener una seguridad hídrica es de lo que nos está hablando hoy el maestro Jorge Arriaga, especialista en el tema. Podemos continuar, maestro Arriaga. Muchas gracias, doctora, y una disculpa, esto del teletrabajo siempre tiene sus complicaciones y se fue el internet 2 segundos, pero continuamos. Estábamos hablando justamente
que en el contexto de COVID-19 se les preguntó a los países pues si tenían infraestructura básica para el lavado de manos, y solo el 70 países cuentan con información comparable, que representan solamente el 30% de la población. Pero incluso en este 30% de la población se estima que 3.000 millones de personas no cuentan con infraestructura básica para el lavado de manos. Es decir, que por una cuestión de agua, del acceso a agua potable y el saneamiento, se le está poniendo en riesgo a las poblaciones de contraer esta enfermedad de COVID-19, ¿no? Se les está exponiendo de manera pues más clara. También si hacemos una comparación de los eventos extremos relacionados con el agua con otros fenómenos globales que impactan, por ejemplo, los sismos y epidemias, ahí dice epidemias, aquí excluyamos COVID-19, ¿no? Porque los números cambiaron drásticamente, pero aquí se refería a epidemias como el dengue, etcétera, y los conflictos armados, pues vemos que hay mayor número de personas afectadas o personas que perdieron la vida o daños económicos relacionados con cuestiones que tienen que ver con el agua, ¿no? Como acceso a agua potable y saneamiento, sequías o inundaciones. Sin embargo, insisto que la prioridad a nivel internacional sigue estando por otro lado, ¿no? Sigue estando dándose más prioridad a los conflictos abiertos, que son muy pocos a nivel internacional, pero suelen llamar mucho la atención, sobre todo de los medios de comunicación. Pero ¿qué sucede en México? En México realmente no estamos tampoco muy bien. Y esto se debe, pues, a dos factores. Por supuesto, todas las cuestiones que tienen que ver con el agua y el medio ambiente en general, tiene que ver con cuestiones naturales, pero también con la forma en la que la gobernanza que se le da a estos sistemas, ¿no? Nosotros en México nos ubicamos a la misma latitud que el Sahara, el desierto del Sahara o el desierto arábigo. Entonces, esto pues nos daría un clima desértico completamente, ¿no? Sin embargo, pues también por nuestra construcción geográfica, tenemos grandes entradas de ciclones tropicales o de huracanes. Entonces, realmente estamos entre estos dos extremos. Esto que platicamos también hace un momento de por qué llueve tanto y luego tanta sequía, pues es justamente una cuestión natural, ¿no? Y que también tiene que ver con la orografía de qué sí puede entrar, qué no puede entrar, ¿no? También si no existieran estos sistemas de montañas como los que tenemos en México, los huracanes entrarían de manera más directa y las afectaciones serían todavía mayores. También tiene mucho que ver cómo se distribuye el agua en el tiempo y en el espacio. Nosotros, porque esto sirve también para gestionar el agua. La mayor cantidad de agua la recibimos entre junio y septiembre, el 70% prácticamente entre estos meses. Entonces, quienes planean o quienes están en la gestión del agua, la Comisión Nacional del Agua y los organismos operadores encargados de brindarnos los servicios, tienen que hacer sus planeaciones con base en que existen solamente 4 meses se concentra la mayor proporción de agua. También tiene que ver con una construcción histórica y de desarrollo. Nosotros tenemos una mayor disponibilidad de agua donde existe menos población y hay menos contribución al PIB, ¿no? Toda la zona sur llueve mucho, tenemos el 67% de la disponibilidad de agua, pero muy poca población y muy poca producción del PIB. Por el contrario, toda la zona del norte, centro y norte, tenemos muy poca agua, 33%, vive el mayor porcentaje de la población y es prácticamente donde se produce, pues, sí, la mayor cantidad del PIB a nivel internacional. Los usos del agua, aquí no quisiera detenerme mucho porque no es una clase de cómo se distribuye el agua en México, pero simplemente para que veamos que el principal consumidor de agua en México sigue siendo la agricultura. Y esto porque muchas veces nos toca como escuchar en los medios de comunicación esta idea de que las empresas son lo peor que existe y son las principales consumidoras del agua. Y hay que entender el problema en su justa dimensión. Y pues vemos que solo el 4.2% del agua en México lo utilizan las empresas. Y por supuesto que hay que castigar a las empresas que están haciendo mal su trabajo y hay que hacer las penalizaciones que se requieran, pero también qué está pasando con el 76.7% del agua que se está utilizando de manera muy inadecuada
en la cuestión agrícola. Y también que entendamos que la agricultura en México está subsidiada completamente y es un subsidio regresivo que favorece fundamentalmente a los grandes agricultores, no a las personas que tienen pequeñas parcelas y producen en su casa. Entonces también dejemos de romantizar esta idea de los agricultores cuando no es así, ¿no? También lo que tenemos en este sistema de abastecimiento es, como tenemos un muy mal sistema de abastecimiento en México, hemos dado origen a actores que no deberían de existir en el sistema, como las embotelladoras y los piperos, ¿no? Si nosotros pudiéramos abrir el agua, la llave, y nos aseguraran que es de calidad, pues podríamos beberla sin ningún problema y no tendrían que existir embotelladoras ni piperos. Sin embargo, como no tenemos esta certidumbre, pues este grupo se ha hecho cada vez más importante y lo vemos ahorita en el fenómeno, o bueno, en tiempos de COVID-19. ¿Cuáles son los retos que existen en México a nivel global? Bueno, o sea, a nivel general en temas de agua, pues que existen entre 6 y 10 millones sin acceso a agua potable. ¿Y por qué pongo entre 6 y 10? Esto también es súper preocupante, porque las fuentes oficiales difieren entre ellas. Entonces no sabemos realmente cuál es la cifra correcta. La Comisión Nacional del Agua dice que son 6, pero la Coneval te dice que son 10 millones. Entonces, ¿a quién creer? 11 millones no tienen acceso a saneamiento. Solo el 14% de la población recibe agua las 24 horas, los 7 días de la semana. Todos los que no recibimos 24 horas, 7 días a la semana, nos enfrentamos a graves problemas y por lo tanto vemos que prácticamente el 90% de la población en México compramos agua embotellada. Y es también otra de las cuestiones es que el agua embotellada que compramos no son estas botellitas chiquitas de 500 mililitros o de 1 litro, sí, pero el gran problema son estos garrafones de 20 litros que todos tenemos en nuestras casas. Porque muchos de estos no consumen el agua, no cuentan con los permisos para extraerla y no aseguran que la calidad sea la necesaria para consumirla. Entonces, porque muchas veces van a estos centros de rellenado en colonias populares que de nuevo no cumplen con estas normas oficiales mexicanas. Menos del 50% de los hogares tiene medición de consumos, entonces no sabemos realmente cuánto estamos gastando de agua. Algunos tienen la fortuna, bueno, quienes vivimos en la Ciudad de México, sí tenemos la fortuna de saber cuánto estamos gastando, pero en otros simplemente se les cobra por bloque y puede ser que estés gastando muchísimo más y se le cobra lo mismo a un usuario industrial que a un usuario público, urbano. Solo el 50% del volumen recolectado en alcantarillado recibe tratamiento y el 60% de los cuerpos de agua presenta algún grado de contaminación. Esto tiene que ver también mucho con que el 40% del agua se desperdicia en fugas. Esta agua que podría estarse aprovechando, pues realmente se está tirando porque nuestra infraestructura en México en general tiene un promedio de 50 años y no se han hecho las inversiones necesarias para ponerlo al día. Ya hablamos que el 76% del agua está para alimentos y hay muy poca eficiencia en ellos, en estos sistemas. 106 municipios tienen alta vulnerabilidad a sequías. De hecho, últimamente hemos estado escuchando que México enfrenta una de las peores sequías en los últimos 50 años, donde el 88% del territorio mexicano tiene algún grado de afectación de sequías. Y tiene que ver justamente con estas dos cuestiones que mencionaba, ¿no? Con las cuestiones naturales, pero también con cómo hemos estado manejando al agua en general. ¿Y qué pasa? Todos estos retos estructurales que ya mencionaba, pues se incrementan en un contexto de COVID-19, porque ha aumentado, como tenemos que lavarnos las manos todo el tiempo, ha incrementado la demanda de agua entre el 30 y el 40%. Y esto en un contexto de sequía extrema, que no ha sido, bueno, que es la peor en los últimos 50 años, y por otro lado, con unos organismos operadores que tienen 50% menos de recursos. Porque recordemos que la crisis de COVID-19 también es una crisis económica. Entonces, las personas que cuentan con menos dinero tienen que seleccionar qué pagar, qué servicios pagar. Y el recurso, bueno, el servicio que menos tienen disponibilidad a pagar las personas es el agua. Entonces, ha aumentado también el consumo de agua embotellada y
ha aumentado el consumo de agua embotellada. De nuevo, en estas presentaciones de garrafones pequeños, de hecho, ha disminuido mucho las de 500 mililitros, 1 litro, porque eso tenía que ver con portabilidad, ¿no? De ir al trabajo, y como no estamos desplazándonos tanto, pues ha bajado ese consumo, pero ha aumentado el de garrafones, y sobre todo estos garrafones que no cumplen con los estándares. Entonces podríamos estar sustituyendo una crisis sanitaria por otra, porque como dijimos, está relacionado con no cumplir su calidad. Hay una afectación desproporcionada hacia las mujeres en la crisis de COVID-19. ¿Por qué? Porque las mujeres son generalmente las que tienen las labores de cuidado del agua, y en este contexto de escasez sufren de manera diferenciada las mujeres, porque me tocó trabajar en Oaxaca, Puebla y Tlaxcala en condiciones de marginación, y las mujeres, como no sabían nunca cuándo les llegaba el agua, tenían que estar todo el tiempo pendientes. Entonces, todo el tiempo significa todo el tiempo. En las madrugadas no podían dormir, justamente por tener que escuchar en qué momento caía la primera gota. Y en el momento que cae la primera gota, pues toca despertarse, prender las bombas, llenar los garrafones, ¿no? Y eso significa que su ciclo del sueño está alterado. Y su ciclo del sueño está alterado, y entonces eso tiene afectaciones en su salud física, por supuesto, y su salud emocional. Entonces esto es afectaciones con la pareja, afectaciones con los hijos, y todo por una falta de acceso a agua potable y al saneamiento. Entonces, acá en un contexto de COVID-19, donde las mujeres tienen que salir a acarrear el agua, al menos de las pipas, pues significa que tienen que cargarlo, los garrafones, tienen que cargar lo que sea y trasladarlos, ¿no? Nuevamente, afectaciones hacia la salud física de las mujeres. Y en estas líneas también se ha visto que en estas líneas, cuando están esperando a que les surtan la pipa, pues no todas las mujeres pueden respetar el 1.5 o 2 metros sugeridos por las autoridades sanitarias, o tampoco no todas cuentan con cubrebocas, y entonces se les está exponiendo más a las mujeres a esta enfermedad. Bueno, ¿qué estamos haciendo en México para solucionar estos problemas a partir de una mirada de relaciones internacionales o de diplomacia? En particular, quisiera centrarme en las aguas transfronterizas, y muy específicamente en la frontera norte. ¿Y esto por qué? Porque es prácticamente de la única que hay información disponible. Si nosotros queremos hacer un análisis de las cuencas transfronterizas en el sur de México, nos vamos a encontrar con grandes problemas, porque no hay prácticamente información disponible. La propia autoridad te dice, si nosotros entramos al libro que es como básico para conocer el estado del agua en México, se llama Estadísticas del Agua en México, únicamente vamos a encontrar una referencia de que tenemos una frontera con el sur y punto. Pero no existen datos. Entonces, pues tenemos 8 cuencas transfronterizas, 3 en el norte, 5 en el sur. Las que realmente se estudian y le importan a México son las del norte. Y esto, bueno, sabemos que, ¿por qué? Porque históricamente se ha construido y hemos visto que la frontera de México con Estados Unidos tiene una relación directa con el agua, ¿no? Desde el Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1848, el agua era un elemento crucial para distinguir cuál era el territorio mexicano y cuál era el territorio de Estados Unidos. Y así fue modificándose, y los cuerpos de agua siguieron siendo un elemento central para diferenciar los territorios. En 1944 se firma el Tratado sobre Distribución de las Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, y este es el único instrumento con el que contamos para analizar o pues gestionar más bien el agua entre ambos países. Aquí lo que estamos viendo en el Tratado de Límites y Aguas de 1944 se asume en prácticamente toda la literatura en relaciones internacionales que ha sido un éxito de la diplomacia mexicana. Y lo es. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos 4 veces de lo que se le entrega de agua, de lo que se le entrega a México. Y esto fue
pues se dice, ¿no? En la literatura de relaciones internacionales, un éxito de los diplomáticos mexicanos, y esto es también, es un hecho que México ha sido una potencia internacional en cuestiones técnicas relacionadas con el agua. Al menos para América Latina y el Caribe, México siempre ha sido como este referente técnico para el análisis y gestión de los recursos hídricos. De hecho, la Ley de Aguas de 1992 sirvió como base para hacer mucha de la legislación en América Latina y el Caribe. Entonces, lo que regula el Tratado de Límites y Aguas son solamente 2 de las 3 cuencas, y es el único instrumento que existe, pero se contempla la posibilidad de realizar actas para tratar aquellos temas específicos que vayan surgiendo, ¿no? Pues 1944, obviamente las condiciones que vivimos hoy no tienen nada que ver con las que se hicieron en 1944. Y las actas lo que han tratado de hacer es resolver estos problemas que han surgido. Cada una de las cuencas tiene sus particularidades, no quisiera extenderme demasiado en esto, pero la cuenca del río Tijuana no está incluida en el Tratado de Límites y Aguas, solamente se regulan las otras 2 que vamos a ver. Aquí, justamente como no está regulada por el tratado, hay una colaboración muy incipiente a través de estas actas, ¿no? Y los temas que preocupan es el control de sedimento, manejo de residuos sólidos y el mejoramiento de la calidad del agua, que es algo que preocupa muchísimo a Estados Unidos. Bueno, esta es la cuenca del río Tijuana. El río Bravo es uno de los temas que más ha preocupado y que de hecho lo hemos visto, ahorita vamos a ir más adelante, que el año pasado salió de las primeras planas de todos los periódicos a nivel nacional. ¿Y esto por qué? Porque es justamente aquí donde están las entregas que México tiene que hacer hacia Estados Unidos. Y si ven la gráfica, en 1945 estimaban este consumo de 843 millones de metros cúbicos, y se estimaba que en el futuro se iban a utilizar solamente 1.275 millones de metros cúbicos. Hoy se está sobrepasando por mucho, ¿no? Estamos ocupando 1.356 millones de metros cúbicos. Pero si se dan cuenta, o sea, también esta cifra no es tan diferente de lo que realmente está sucediendo. Y eso es porque, de nuevo, los ingenieros mexicanos se ha reconocido a nivel internacional su labor, y la verdad es que lo hicieron bastante bien. Hay grandes diferencias. Uno de los temas muy importantes en el Tratado de Aguas de 1944 es la forma de la interpretación del tratado, porque no existe una definición concreta de algunos de los términos. Cuando se habla de sequía extrema, no se entiende lo mismo en Estados Unidos que en México. Entonces, eso ha sido toda una pelea a nivel, bueno, no una pelea, pero un conflicto a nivel de las relaciones bilaterales, porque se establece que ante una sequía extrema, ambos países pueden dejar de realizar entregas y aplazarlas. México, de hecho, lo que quería el año pasado era argumentar esta idea de la sequía extrema. Pero como no significa lo mismo y como no se le pudo comprobar a Estados Unidos que había una sequía extrema, no fue un argumento válido en la negociación. Bueno, ahí está la cuenca del río. Y el río Colorado también tiene unas cuestiones particulares, y en el río Colorado, uno de los elementos centrales es que en las actas participan, son las actas, digamos, más avanzadas en el sentido que permiten no solamente la incorporación de los 2 países, sino que la sociedad civil a través de las ONGs han creado una situación favorable para incluir temas ambientales y no solamente de gestión de a quién le toca cuánta agua. Bueno, ahí está la cuenca del río Bravo. Les decía que el año pasado se vivió como por primera vez en mucho tiempo esta idea de la guerra entre México y Estados Unidos por el agua.
De hecho, hablando de estos temas de la seguridad y de la securitización de los temas hídricos, sí se recurrió, por ejemplo, ahí está la foto de las personas que tomaron la presa, una de las presas que se encuentran en el norte de México, porque querían evitar que se hicieran las entregas de agua obligadas hacia Estados Unidos. ¿Por qué se tenían que hacer forzosamente esas entregas? Porque nosotros tenemos ciclos de 5 años para hacer nuestras entregas de agua hacia Estados Unidos. Y se había aplazado durante mucho tiempo hacer estas entregas. O sea, tú puedes entregar cada año si quieres o en bloque de 5 años. Pero antes de esos 5 años tienes que cubrir tu cuota. Entonces, el año pasado se terminaban esos 5 años y llevábamos arrastrando durante los 5 años deudas hacia Estados Unidos. Y esto pues llevamos arrastrando deudas y se conjuga con un año extremadamente seco. Entonces por eso estos conflictos que se vivieron solamente al interior de México, pero si lo recuerdan hubo pronunciamientos al más alto nivel, tanto el presidente de México como el de Estados Unidos tocaron el tema del agua por primera vez en sus gobiernos de manera bilateral, porque existía la posibilidad de que no se cumpliera, de que México no cumpliera con las entregas. Y entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues que Estados Unidos denunciase el tratado o que se buscase renegociar bajo condiciones desfavorables para México. ¿Por qué? Por la extrema sequía. O que se presentara una demanda de daños, como ocurrió a principios de los 2000, y en las cuales México tuvo que pagar no solamente agua, sino dinero. Entonces, el tema del agua, como vemos, en la frontera México-Estados Unidos, es un tema que sí puede ser de cooperación, pero también muy fácilmente puede llevarnos a una cuestión de conflicto. Y esto, como les dije, tiene que ver con cómo se interpreta el tratado y la imposibilidad que se ha tenido para llegar a acuerdos comunes en cada uno de los conceptos. Esta idea de que nosotros tenemos cada año podemos entregar el agua o en bloques de 5 años, pero siempre tenemos que cumplirlo. El problema es que durante mucho tiempo nos acostumbramos a entregar en bloques de 5. O sea, como buenos mexicanos nos esperamos hasta el final y ahí es cuando nos preocupamos, ¿no? Y esto ha sido una tradición, lamentablemente, y esto no lo digo yo, esto lo dice la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Esto lo dijo el comisionado de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Que ya se está convirtiendo en una regla para ellos entregarlo hasta 5 años. Qué preocupante que el comisionado lo diga, pero bueno, así es. Ahora, pues, ¿cuáles van a ser estos retos? Ya vivimos, logramos superar esta crisis porque se lograron hacer las entregas. Hubo una negociación muy importante con los agricultores del norte de México, que de nuevo es una agricultura de exportación altamente tecnificada, con intereses y la capacidad de negociar y de hacer grupos de interés, que sería muy distinto si esta cuestión hubiera sido con el sur, ¿no? Aquí está mucho más desarticulado, los agricultores, etc. Bueno, logramos superar esto, pero no significa que se haya acabado la posibilidad de conflicto. Sigue aumentando la población transfronteriza y la actividad económica. Entonces significa que va a haber más presión sobre los recursos hídricos. Pero seguimos sin conocer la oferta y la demanda de aguas superficiales y subterráneas, ello a pesar de que se ha avanzado mucho en las negociaciones con Estados Unidos para hacer modelos conjuntos, para que no cada quien tenga su información, porque eso es lo que ha sucedido durante mucho tiempo. No podemos comparar la tecnología y los servicios que tienen Estados Unidos para la predicción del clima, incluso en tiempo real, con la que tiene México, que ha venido invirtiendo cada vez menos en el sector agua potable y saneamiento, o en el sector hídrico en general. Se está llegando a los límites de explotación de fuentes disponibles a bajo costo. O sea, las aguas superficiales y las aguas subterráneas ya prácticamente no están disponibles para satisfacer la demanda. Entonces se están buscando nuevas ofertas, como la desalinización. Se está construyendo una desaladora en Tijuana a un costo muy alto en términos económicos, pero también un costo muy alto en términos energéticos y ambientales.
Y si a esto le sumamos los efectos del cambio climático, pues podríamos ver todavía más agravado el conflicto. Otra de las cosas que preocupa es que el Tratado de 1944 nunca mencionó nada de las aguas subterráneas, porque todavía el conocimiento que existía en ese momento no era el adecuado para ponerlo en la mesa. Las actas tampoco han hablado demasiado de esto y algunos dicen que es favorable para las partes, sobre todo para Estados Unidos, no mencionarlo por las capacidades técnicas que tienen en la frontera de extraer el agua. Es mejor que no se ponga en la discusión y que ellos puedan seguir extrayendo lo que sea necesario. Lo que vemos es que para el 2030 se espera que aumente la presión sobre los recursos hídricos. O sea, que haya menos disponibilidad natural media per cápita en la zona de la frontera norte. Aquí en las regiones administrativas de Baja California y el Río Bravo vemos cómo se reduce de manera significativa la disponibilidad de agua. Y esto, como les decía, habría que conjuntarlo con cambio climático, aumento de la población, aumento de la actividad económica. Hay menos agua y mayor presión sobre los recursos. En este momento y el año pasado se habló de si era importante, necesario renegociar el Tratado de 1944, perdón, porque ya dijimos, ¿no? Las condiciones actuales no tienen nada que ver con las de 1944, pero también dijimos que había sido uno de los grandes logros de la diplomacia mexicana. Entonces, ¿convendría o no convendría renegociar el Tratado de 1944? El entorno físico parece no estar el adecuado, ¿no? Estamos viviendo un periodo de sequías muy alto. Las asimetrías históricas que conocemos entre México y Estados Unidos siguen ahí. Hay un crecimiento transfronterizo, siguen los problemas de interpretación de tratados. Hay un entorno político nacional e internacional que no es del todo favorable para hacerlo. Y los sistemas legales, sobre todo si se quisiera incluir la parte de acuíferos transfronterizos, pues hay muchas discrepancias, ¿no? En México, la propiedad del agua es de la nación, ¿no? Pertenece al Estado mexicano el agua, y el agua, el Estado, a través de la Comisión Nacional del Agua, da concesiones a los particulares para que las utilicen. En Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos, el agua subterránea es una cuestión prácticamente individual, ni siquiera del Estado o de los municipios, de la persona que tiene la capacidad de construir un pozo puede extraer el agua que quiera prácticamente. Y no hay límites, no hay este tipo de regulaciones, aunque se está avanzando también hacia alcanzar la sustentabilidad de los acuíferos en Estados Unidos y se está intentando regular más por la parte estatal. Pero de nuevo, no es que podamos negociar México-Estados Unidos en cuestiones de agua subterránea. Tendría que negociar México con cada uno de los estados o cada uno de los particulares, lo cual pues, sería prácticamente imposible. Por otro lado, y rápidamente para terminar, ir un poco hacia la diplomacia científica, que México, como les decía, pues ha sido un referente a nivel nacional, a nivel América Latina y el Caribe, e incluso internacional. Y el gran ejemplo de esto es el Programa Hidrológico Intergubernamental, que fue creado en 1985, que pertenece a la UNESCO. Hay 169 comités nacionales de los distintos países. También se cuenta con el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, que nos dice el estado de los recursos hídricos a nivel internacional cada año. Estos informes que vemos cada Día Mundial del Agua, que sacan un nuevo informe, pues está elaborado por el Programa Mundial de los Recursos Hídricos y que cuenta con 36 centros categorías 2 y 60 cátedras que tienen que analizar diferentes aspectos de esta integralidad del agua, ¿no? Abajo vemos cuáles son estos temas globales. Y suena un poco comercial, pero no, porque realmente es un logro de la política mexicana el haber creado este Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO. En 2013, la Secretaría del Programa Hidrológico, en ese momento se llamaba Internacional, y al año pasado se le cambió a Intergubernamental para justamente hacer énfasis en la
idea de que los países tienen un compromiso más grande de alcanzar las metas que se fijen. Bueno, en este momento también la directora del Programa Hidrológico Intergubernamental Internacional era una mexicana, era la doctora Blanca Jiménez, hasta hace unos momentos la directora de la Comisión Nacional del Agua, que ya no lo es, pero ella realiza una invitación a México para que forme un centro. El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua decidieron conjuntar sus esfuerzos para crear este centro, ¿no? Así sometieron la propuesta y en 2017, en la Conferencia General de la UNESCO, se aprueba esta propuesta y se presenta el centro en 2019. Es el primer centro especializado en México, de estos categoría 2 que dije que había 36 a nivel global. Es el primero en México especializado en recursos hídricos. Tenemos 2 cátedras, una está en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y otra en la Universidad de Puebla, pero el centro categoría 2, digamos que es un nivel más avanzado. Lo que busca es apoyar la vinculación entre la toma de decisiones y la ciencia y compartir experiencias internacionales. Esto que dijimos, toda la gran tradición hidráulica de México, pues compartirla con los países, es regional porque es de América Latina y el Caribe. Y bueno, busca generar investigación, formación, docencia, vinculación con el sector académico, difusión y vincularse con el sector productivo. Estas son las instituciones que lo conforman: el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto de Ingeniería, la Comisión Nacional del Agua, la Oficina de México, de la UNESCO, Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la MEXID y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Pues hemos realizado muchas actividades, esto sí ya es comercial, los invito a que entran a www.cershi.org y pueden ver un poco de lo que hemos estado haciendo. Pero lo importante y a lo que quería llegar aquí es que en este momento estamos discutiendo la 9ª fase del Programa Hidrológico Intergubernamental, que va a ser lo que va a dictar los temas hídricos, de investigación hídrica a nivel internacional. Y lo que estamos definiendo son estos 5 temas y cómo los vamos a ir abordando y qué matices o cuáles elementos vamos a incluir o no en esto. Bueno, los 5 temas son investigación científica e innovación, educación en la 4ª revolución industrial, reducción entre la brecha de datos y conocimiento, la gestión inclusiva del agua bajo condiciones de cambio climático y la gobernanza del agua. Justamente ahorita decía que estábamos en la discusión o la negociación del programa en general, o sea, de esta fase, y bueno, tengo la fortuna de participar en estas negociaciones, y es muy interesante ver cómo a nivel internacional vemos muy distinto al agua, ¿no? Una de las cuestiones que en este momento está causando mucho conflicto a nivel internacional es si hablamos de democracia hídrica. Y tú escuchas a la delegación de Rusia diciendo que no lo va a aceptar por ningún motivo y que si el Programa Hidrológico Intergubernamental se empeña en poner esa palabra, ellos podrían renunciar al Programa Hidrológico Intergubernamental, simplemente por esa palabra, ¿no? Y que claramente que tiene un contexto específico y una connotación muy clara, ¿no? Pero escuchas a países como Argentina respaldar esta idea, ¿no? Lo que buscamos nosotros como parte de la delegación mexicana, pues es que veamos expresados la necesidad de abordarlo a partir de una integralidad y de destinar también mayores recursos, sobre todo de una cooperación norte-sur que se ha visto ralentizada en los últimos años, ¿no? Estos flujos de dinero que existían hace unos años se están destinando hacia otras cosas, a pesar de que, como dijimos, el agua es una prioridad o debiera ser una prioridad a nivel internacional. Bueno, eso es prácticamente todo lo que quería comentar el día de hoy. Muchas gracias y creo que no me extendí. Bueno, sí me extendí. Una disculpa. Muchas gracias, Jorge. Un tema muy interesante, muy apasionante, porque creo que has tocado temas sensibles para
para la población mexicana, para los que vivimos en la Ciudad de México, que como tú decías, basta voltear, ¿no? A ratos cuando vemos por ahí es que el Cutzamala está descompuesto y entonces van a cortar el agua y entonces empieza uno, ¿no? A ver qué es lo que va a hacer para poder tener, ¿no? El preciado líquido o en zonas de esta ciudad en donde, como tú decías, no hay agua a las 24 horas y vemos a la gente que tiene que salir a carrear, etcétera, etcétera. Una problemática que sin duda vivimos como país. Pero además también está podernos visibilizar a través de tu conferencia las problemáticas en torno a este preciado líquido. Como tú decías, las próximas guerras ya no serán por cuestiones de petróleo, por cuestiones de guerra, sino por cuestiones de factores tan vitales, ¿no? Que implican también hablar de estas estrategias de desarrollo sostenible de las que tú hacías mención, ¿no? Para poder contemplar justamente cómo vamos a vivir el futuro en el marco de estos objetivos, ¿no? De desarrollo. Y muy interesante ver, hace unas semanas hablábamos del tema de mujeres y veíamos los puntos pendientes. Hoy me asombra ver la tabla y entonces de los 17 objetivos de desarrollo, por aquí anoté, ¿no? 8 tienen que ver directamente con temáticas del agua y es muy interesante ver cuando, a lo mejor no lo observábamos así porque los vemos a veces, ¿no? Desde una particularidad, pero ya lo viendo en su conjunto, sí creo que es un tema que no tenemos que dejar de observar, de analizar, ¿no? Como internacionalistas y que muy interesante esta charla esta mañana y creo que nos deja temas no solamente para la política exterior, sobre la relación entre México y Estados Unidos con temas tan contemporáneos como lo que vivimos ahora con el tema de, ¿no? El año pasado con este tema del agua y también decir tenemos cosas pendientes, ¿no? Porque en el sur no tenemos una regulación como tú ya mencionabas que creo es importante que hacer. Está regulado en Estados Unidos con nuestra frontera norte porque es justamente lo que limita, ¿no? Entonces, ahí hay una claridad, pero seguimos teniendo, yo creo que una falta hacia el sur, en donde, como tú decías, ahí es donde está el agua, ahí es donde menos población y todo lo que implica también el que no tengamos una regulación homogénea y sin embargo seamos un país que en el contexto internacional tenemos una participación, como tú acabas de mencionar, ¿no? Muy amplia, ¿no? Creo que también muy sólida en asuntos internacionales. Entonces, pues nuevamente muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y no sé si antes de plantear las preguntas que tenemos por parte de nuestros estudiantes, la maestra Isabel Salazar o la doctora Isabel Gaitán, si quiere hacer algún comentario al respecto. Pues yo rápidamente, gracias Jorge, la verdad ha sido muy interesante y me dejaste con mucha información y con muchas preguntas y dudas. Yo no quisiera extenderme porque creo que los alumnos también están muy inquietos al respecto, pero me quedo con el asunto de que efectivamente el problema del agua también es un problema de geopolítica y geoestratégico. No podemos negar que lo que está pasando en Palestina e Israel tiene que ver con el agua, no más. La intervención de China en el Tíbet tiene que ver con el agua, ¿no? Es decir, el agua. Y lo que tiene que ver, yo creo que la preocupación que existe de haber hecho un tratado con Estados Unidos es precisamente un problema geoestratégico, es nuestra frontera y teníamos que resolver el asunto del agua. No así con Guatemala, ¿no? Porque pareciera que no existe la misma confrontación política que con nuestro vecino del norte. Y bueno, todo eso, a mí lo que yo me gustaría que después, si es posible, que nos pudieras un poquito ampliar más, es el asunto de la corrupción, ¿no? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es esa corrupción de cara al programa 2030? Que me parece que eso atraviesa profundamente. Hablas de las botellas de agua y los piperos, y eso realmente es angustioso para quien nos ponemos la camiseta verde y vemos plástico y plástico, y ahí se habla incluso de un huachicol del agua, ¿no? Entonces, todo esto, y además, yo me sorprendo porque más o menos entendía el Tratado del 44, pero esto que nos dices de las entregas anuales o
cada 5 años, pues eso a mí me parece corrupción, no más, ¿no? Y habría que entonces hacer una verdadera planeación que beneficie tanto al país y no tenga tanta presión en los sectores agrícolas, que justamente es lo que nos dices, son los que más consumen agua, ¿no? Y que muchos de estos sectores agrícolas pertenecen a empresas transnacionales o que están vinculados a ellos y que son también de gran presión, ¿no? Entonces ahí está todo un tema político, ¿no? Por resolver. Y gracias, muchas gracias. Rosa Isabel, no te escuchas. Yo quiero felicitar a Alfonso Arriaga por esta presentación que nos ha hecho y quisiera proponerle a nuestros estudiantes que vean en este trabajo que hoy nos presenta Jorge Arriaga una experiencia profesional que va de formación académica en la facultad a su combinación de sus intereses profesionales, su formación y las oportunidades de trabajo que él se ha labrado, haciendo de eso pues un campo de experiencia profesional del que yo me congratulo, Jorge. Me da mucho gusto ver cómo has construido esta especialización de un internacionalista en un tema que recorre, ahora sí que con la Agenda 2030, de manera horizontal y vertical, unos aspectos de formación profesional de nuestra vida cotidiana, y como decía la maestra Salazar y también la doctora Cántara, tantos y tan ricos espacios temas, ¿verdad? De las relaciones internacionales, la acción internacional, de la negociación diplomática, y es un gasto de temas del que pueden todavía salir muchísimas subespecialidades. Los estudiantes vean en cuántas cosas pueden. Pues son como los temas más ocurridos o más escandalosos o más estridentes, los que también aquí quiero comentar que con el material que nos diste para la preparación de los estudiantes para la presentación de hoy, podemos ver algo que también ya se mencionó en la mesa, esta otra cara del asunto de la importancia del agua y del agua como un tema de las relaciones internacionales respecto a la vinculación de este momento, ¿no? Y de lo que México ha hecho en materia de negociación internacional a través del tiempo en su relación con los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Hasta dónde, me preguntaba yo viendo el material que nos propusiste, esta visión norteamericana de expansión imperial en el siglo XIX también tuvo claro que la frontera no solo tenía que ser transcontinental, sino hacerse de los ríos que estaban al sur? Estas que, como dices, incluso en el Tratado del 44 o en los tratados de Velasco, que son anteriores a los del 48, de 1848, ellos ya tenían claro que había que quedarse con los ríos, ¿no? Y la otra cosa es que vemos cuando revisamos el contenido de los tratados, es la gran ventaja para los norteamericanos con los que esos tratados del 48 se firmaron, ¿verdad? Y que a pesar de todo,
los negociadores mexicanos del Tratado de Guadalupe Hidalgo pudieron decir que para México había sido una negociación exitosa el tratado. Era un país ocupado, era un país que le estaban quitando la mitad de su territorio, habiéndole hecho una guerra de conquista, y sin embargo el país sobrevive. Ya después ver que se cumplía el ya fue otra batalla diplomática, pero 100 años después, ¿no? Las comisiones mexicanas de negociación de este tratado de 1944, pues va a enfrentar en esencia la misma problemática que ha estado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y me parece muy interesante ver, por ejemplo, lo que seguramente tú conoces, que hacen los estudiosos de la frontera norte, que han trabajado el tema del agua en su región, y cómo a través del siglo XX eso ha ido también transformando la relación bilateral en la zona, ¿no? Bueno, no quisiera extenderme más. Muchas gracias. Gracias, Rosa Isabel. Bueno, pues sin más, si me permites, Jorge, te voy a compartir las diferentes inquietudes por parte que nos han llegado por parte de los estudiantes. Todas son muy diferentes, entonces me voy a permitir leértelas una por una, y para que puedas dar respuesta. Por aquí nos preguntan, ¿qué futuro le espera a nuestro país en materia de seguridad hídrica en torno a su relación con Estados Unidos, considerando que los problemas de escasez día con día son más visibles y que obviamente se hayan generado fricciones en nuestra relación con los norteamericanos? Bueno, creo que como mencionaba en la exposición, los retos son muy grandes, ¿no? Va a haber un incremento de la actividad transfronteriza muy significativa, va a haber mayor población, va a haber mayor economía, pero va a haber menos recursos hídricos, ¿no? Entonces, yo soy un poco optimista al respecto porque creo que hasta el momento hemos sido capaces de sortear estos efectos y cada vez estamos haciendo más cuestiones de cooperación internacional o cooperación bilateral. Mencionaba esto de, por ejemplo, se está haciendo un modelo hidrológico e hidráulico a nivel México y Estados Unidos, ¿no? Esto es importantísimo porque muchas de las negociaciones hasta ese momento habían sido con información de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos te pone la información, pues obviamente puede ser lo que ellos quieran, ¿no? O favorable para ellos. Pero si tú no, como México, nunca desarrollaste esas capacidades para cuestionar lo que está sucediendo, pues, o sea, saldríamos muy mal en las negociaciones. Y entonces, ahora que se está intentando compartir o crear estos modelos hidrológicos e hidráulicos para compartir una información adecuada entre las dos naciones, pues esto nos podría llevar a favorecer las negociaciones, ¿no? En el mediano y largo plazo. Sin embargo, esto también podría ser un arma de doble filo, ¿no? Porque podría significar que nosotros dejemos de invertir en la instrumentación de las zonas para saber que esta información que ellos están generando, porque estamos de nuevo utilizando su información, sus bases de datos, son las verdaderas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en años pasados trabajamos un proyecto justamente de cambio climático en la cuenca del río Bravo y veíamos que hay análisis, o sea, de acuerdo a los análisis, se puede observar que hay un aumento de la temperatura, sí, sin duda, en el norte, pero los cambios en la precipitación y por lo tanto en la disponibilidad no son tan significativos. Sin embargo, Estados Unidos todo el tiempo quiere decir que hay sequías extremas, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen esas sequías extremas si no se ve en términos científicos que existe una reducción? Pero no ha sido, no podía ser cuestionado porque no existía esa información por parte de México. Entonces, por eso la necesidad de mejorar la interfaz ciencia-política, ¿no? Que ha quedado tan descuidada. Y yo creo que puede ser buena la relación o que nos espera en materia de seguridad hídrica para México y Estados Unidos, porque también pensemos que los temas de agua no solo son temas de agua, son temas de migración, empleo, narcotráfico, seguridad, ¿no? Estos temas están en la agenda también
cuando analizamos las cuestiones de agua. Entonces, a Estados Unidos también le conviene tener unas fronteras hídricas o una cuestión, una gestión hídrica mejor con México, que para pues, favorecer toda esta agenda que le preocupa tanto a Estados Unidos, ¿no? Sí, muchas gracias. A ver, tenemos otra pregunta. Desde tu perspectiva, ¿sería buena la idea de explotar los mantos acuíferos en la península de Yucatán? ¿La seguridad nacional se tambalea por la existencia de cuevas inundadas, ríos subterráneos, o solo es un mito? Bueno, lo que pasa en el sur de México, como les decía, cuando presentaba la geografía de México y cómo nos afecta de manera distinta, es que sobre todo en México, las cuestiones en el sur, se utiliza agua superficial, ¿no? Ríos, lagos, etc. ¿Por qué? Porque es más barato que utilizar agua subterránea, ¿no? Obviamente la construcción, el desarrollo de pozos es caro. La operación de los pozos es muy caro porque hay una actividad energética muy intensa. Entonces, lo que en este momento se está haciendo es ocupar, pues obviamente las aguas superficiales en mayor medida, ¿no? Pero lo que se está viendo últimamente es por estas diferencias de precipitaciones, que los acuíferos incluso ya no están por debajo, ya no están aguas subterráneas, están elevando su nivel en algunos puntos muy específicos del sur, ¿no? Entonces, esto también es algo muy estacional y no es algo como que podamos movernos hacia allá, ¿no? Por supuesto, siempre hay que pensar en un manejo conjunto de aguas subterráneas y superficiales, pero lo más adecuado, considero yo, es hacerlo que sea más barato y con mayores beneficios, ¿no? En este momento, el agua superficial sigue siendo para el sur de México la principal opción. Ok, muchísimas gracias. Una siguiente. ¿Qué mecanismos se pueden implementar para el cumplimiento del marco jurídico nacional sobre las penalizaciones a las empresas que hacen uso masivo del agua pública sin romper la relación del Estado mexicano en materia de inversión con ellas? Y ligada a esta pregunta, o la alternativa sería dejar de permitir estas concesiones a sabiendas de que el recurso hídrico no puede seguir extrayéndose ni explotándose de esa manera. Esa es muy, muy interesante pregunta porque justamente como lo mencionábamos, estamos satanizando a las empresas y no lo estamos viendo en un contexto de desarrollo sostenible, ¿no? Que tiene estas tres dimensiones de lo económico, lo ambiental y lo social. Si decidimos irnos exclusivamente por la cuestión ambiental, pues significaría que estamos sacrificando grandes fuentes de recursos económicos, ¿no? Nosotros tuvimos una conferencia hace un par de semanas donde nos comentaban cuáles iban a ser todos estos beneficios económicos generados de la instauración de esta cervecera en el norte de México. Se decidió no hacerla y fue una decisión más política que económica, ¿no? Porque si el Estado debe de tener pues, las regulaciones estrictas y necesarias para que se cumplan. Si se supone que las había cumplido, ¿cuál es el pretexto para cerrarlo, ¿no? Que fue una cuestión social. Pero mi pregunta es, ¿quién gobierna? ¿La sociedad o el Estado? ¿No? O sea, ¿para qué queremos un Estado si nosotros al final vamos a estar todo el tiempo diciendo que sí, es que no? También es que participan muchos actores que no debieran de participar, que ni siquiera son de nivel, que no participan en la región, y que hay grupos ambientalistas, y todos mis respetos para los grupos ambientalistas, y creo que hacen una labor increíble y deben de seguirla haciendo, pero hay muchos grupos ambientalistas que participan en cuestiones que no debieran, ¿no? O sea, no hay una regla que aplique para todo. Hay que analizarse caso por caso, y si el Estado lo decide, con base en obviamente una regulación estricta, etcétera, que pueden instalarse, pues debieran de poderse instalar, y el Estado debiera de garantizar que se puedan instalar. Obviamente lo ideal sería que no se instalaran en el norte de México, donde ya dijimos que hay una muy baja disponibilidad del agua, pero ahí es donde está la actividad productiva, ¿no? Si nos movemos hacia el sur, obviamente pues también está muy ligado a la exportación, la industria
refresquera y la industria cervecera, pues no lo vamos a colocar en Chiapas, donde le va a costar a la empresa pues, muchísimo dinero moverlo hasta el norte. Entonces, creo que ahí me meto un poco a la pregunta que hacía Isabel sobre la corrupción. También tiene elementos ahí de este tinte, ¿no? Donde al Estado estas decisiones se toman con base en no reglas claras, ¿no? Parece que no hay una regla clara sobre qué se debiera de hacer en cada uno de los casos particulares y debiéramos de movernos a poder regular todo. El problema es que, y en la primera parte de la pregunta se decía que si había las capacidades o para la inspección. Hay 15 inspectores a nivel nacional para garantizar descargas y extracciones. 15 a nivel nacional. Un reporte de un think tank en México que se llama Ethos hacía la estimación de cuánto les tomaría cuántos recorridos tenía que hacer cada inspector al día para poder cubrir pues todo el territorio nacional y eran como 300 inspecciones al día. Es algo humanamente imposible, ¿no? Entonces, pues tenemos que movernos hacia una mayor capacidad o si creemos en una autorregulación, pues fijar las reglas claras y generar el cumplimiento, ¿no? También es que no hemos visto estos grandes casos de meter a personas a la cárcel por contaminar, ¿no? Esta idea de que el contamina paga, ¿dónde está, no? O cuando hemos visto a un presidente municipal, que son los encargados de la gestión del agua en México, bueno, los municipios, ¿dónde lo hemos visto a alguien por cerrar las válvulas o por hacer un manejo político del agua? Realmente no sucede así, ¿no? Entonces tendríamos que movernos hacia una mayor claridad en cuestiones de legislación y de regulación en general. Sí, muchas gracias. Y eso a lo mejor tiene que ver también lo que acabas de comentar con las siguientes dos preguntas. ¿Cuáles consideras que son las soluciones estratégicas para la seguridad hídrica? Y me voy a permitir ligar la siguiente. ¿Y cuáles son las regiones del mundo que tú consideras que el país debe apuntar en el marco de esta cooperación multilateral, pues para hacer crecer nuestros retos y acciones en pro del mejoramiento de la seguridad hídrica en México? Quisiera empezar con la segunda porque la idea de crear este Centro Regional de Seguridad Hídrica tiene mucho que ver con esto que analizamos todos los que estudiamos relaciones internacionales en algún momento, de que México era, porque ya no estoy seguro de que lo siga siendo, un referente en América Latina y el Caribe con respecto a muchos temas, ¿no? Entonces creo que México debería de estar volteando a ver más a América Latina y el Caribe y recobrar este prestigio que en algún momento tuvo, ¿no? Esto también pasa por renovar nuestros sistemas de cooperación sur-sur, ¿no? Que hemos abandonado mucho porque estamos justamente como cada vez hay menos recursos, ahora nosotros nos estamos buscando unos cazadores de dinero internacional en lugar de dar dinero hacia otros países, ¿no? Entonces, el fortalecimiento de las relaciones, sobre todo con nuestros vecinos del sur, ¿no? Belice y Guatemala, pasa primero por hacer en aclarar, crear un instrumento de gestión para las aguas fronterizas. Como hay una abundancia, pues no hay tanta, no es algo que preocupe a México, pero como dijimos, no solamente estamos hablando de agua, estamos hablando de migración, estamos hablando de empleo, narcotráfico, ¿no? Si reguláramos estas cuestiones, estaríamos también regulando o favoreciendo un manejo integral de otros temas. Entonces, pues creo que la región tendría que ser para nosotros América Latina y el Caribe, y por supuesto seguir fortaleciendo nuestras relaciones con aquellos que están haciendo mucho al respecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cuestión de cooperación científica muy intensa con Japón en cuestiones de riesgos de fenómenos hidrometeorológicos extremos, que si nosotros somos desfavorecidos por nuestra situación geográfica, Japón pues todavía muchísimo más, y tiene una experiencia larguísima en manejo de crisis, manejo del riesgo, y esa cooperación la tenemos, pero tenemos que seguirla fortaleciendo. Por otro lado, de cuáles serían las soluciones para
la gestión de los recursos hídricos o para alcanzar la seguridad hídrica, pues no es una cosa sencilla porque requiere pues, al menos de unos 5 o 6 factores. La primera es necesitamos mayor financiamiento, sin duda. En los últimos años, de 2016 al 2021, se ha reducido en 80% el presupuesto que se le da a la Comisión Nacional del Agua. Entonces, si tenemos el 80% menos de recursos, pues básicamente vamos a estar operando lo que se puede, ¿no? O sea, el día al día, pero no vamos a hacer estos grandes proyectos que se requieren. Tenemos que construir mayor infraestructura, que viene con la parte de financiamiento, mayor infraestructura, y no pensando en estos términos de otro sistema Cutzamala que atraviese o que venga, que vaya de Veracruz hacia Monterrey, ¿no? Pensar también en soluciones más adecuadas a diferentes escalas, ¿no? Movernos hacia soluciones basadas en la naturaleza, movernos hacia captación de agua de lluvia, ¿no? Pero tampoco renunciar a estas grandes cuestiones de infraestructura, ¿no? Si eso se requiere, o sea, porque nos movemos como en estos dos polos, ¿no? Pensamos que o es captación de agua de lluvia o es el sistema Cutzamala, ¿no? Y ahorita como que la captación de agua de lluvia va a resolver el problema de la Ciudad de México. ¿Cómo? No hay posibilidad de que eso lo resuelva. Entonces, se requiere también lo otro, pero justamente, ¿no? Trabajar de manera conjunta y movernos hacia allá. Se requiere también hacer esquemas de negociación relacionado con lo de infraestructura, esquemas de negociación social más importantes y de compensación social. Si el desarrollo de infraestructura, la colocación de una empresa refresquera o cervecera va a crear un impacto ambiental en algún lugar, un impacto hídrico, pues tendría que haber un sistema de compensación, ¿no? Estas empresas tendrían que ver cómo van a retribuir a las poblaciones donde se están asentando y que esta negociación sea justa y que participen los actores que tengan que participar. De lo contrario, pues obviamente todo proyecto, como se mencionó hace un momento, pues se va a parar. Porque, y es que el problema es que las empresas siguen bajo esta misma lógica de no querer compartir sus utilidades y siguen sin comprender que si no hacen algo, ellos mismos se van a quedar sin insumos para poder seguir generando utilidades en el largo plazo. Pocas empresas se están moviendo hacia economía circular, hacia este tipo de cosas, pero apenas comienzan, ¿no? Y en México, como somos tan laxos en nuestras regulaciones, pues ellos ven un lugar muy bueno para desarrollar sus negocios. Y la última sería como un estricto apego a la protección ambiental, ¿no? No podemos pasar los límites ambientales que están claros, ¿no? Si se tiene que negar permisos en algún lugar, pues que se nieguen. Y si esto significa, y si se autorizan por algún acto de corrupción, que pague la persona que autorizó eso y que vaya a la cárcel y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Pero que esto nos quede claro a todos y que se sienten precedentes para nunca más volver a estos esquemas de contaminación y todo este esquema de inseguridad hídrica que mencioné en un principio, pues transformarlo hacia unos ambientes de seguridad hídrica. Muchas gracias, Jorge. Pues hemos llegado prácticamente al final de nuestra charla. Creo que dejas en la mesa mucha reflexión, muchos temas para seguir abordando y como decía la doctora Gaitán, perdón, tú eres una muestra, ¿no? De todo lo que puede hacerse desde las relaciones internacionales. Pareciera que desde temas que casi siempre vemos hacia los ingenieros, hacia una especialización muy particular, y hoy nos muestras que las relaciones internacionales están prácticamente en todos lados y en donde muchos a veces ni imaginamos, ¿no? que pudiéramos tener cabida. Y pues sin más, no sé si Isabel, la doctora Gaitán quisieran agregar algo más para poder cerrar con nuestra charla esta mañana. No, por mi parte sería todo. Agradecer enormemente a Jorge su experiencia, su empeño. Me parece que es un buen ejemplo para nuestros estudiantes y también una gran posibilidad que se abre para las relaciones internacionales. Gracias nuevamente, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias por todos. Bueno, pues
sin más, entonces, nos vemos en la próxima sesión, agradeciéndoles nuevamente al Centro de Relaciones Internacionales, ¿no? Por su colaboración para estas transmisiones y a nuestros alumnos por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a todos.